Bendiciones, pueblo de Dios, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo, familias que se conectan en este tiempo de segmento Pan de Vida. Sean todos muy bienvenidos en esta noche de bendición, porque es la palabra del Señor que aprendemos, que siempre nos está hablando el Señor en diferentes formas, siempre nos está hablando y en diferentes tiempos también siempre nos habla. Así que sean todos muy bienvenidos. También recuerde, compartamos unidos este tiempo segmento Pan de Vida, unidos en el Espíritu, compartiendo a nuestras familias, a nuestras amistades y también a nuestros hermanos, unidos en el Espíritu. Aunque también les llegan las notificaciones, nosotros recordémosles. También recuerde, si necesita oración, aquí estamos para servirle. Yo tengo fe en el poder de la oración, tengo mucha fe y sé que el Señor escucha las oraciones de sus hijos y de sus hijas, pero cuando nos unimos, cosas grandes suceden. Así que a favor de su santo pueblo. Así que ahí estamos para servirles, unidos siempre orando los unos a los otros. Bueno, vamos a seguir con este tiempo, así que ahora vamos a hacer este tiempo de oración. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo santo que nos permite, Señor, estar aquí y llegar a cada corazón. Señor, bendice a su santo pueblo, bendice a las familias, bendice a los que ven las grabaciones también, Padre Santo, y que esta palabra, Señor, siempre llega justo y a tiempo a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque usted siempre ha querido tener esta comunión con el ser humano desde el principio, a través de la oración, a través de la comunión con usted, mi Señor, a través de su santa palabra. Señor, gracias también por mis hijas que están aquí, Señor, todos unidos escuchando su santa palabra en esta hermosa noche. Gracias, Padre, le entrego este tiempo, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a ir siempre, estamos con Primera de Samuel, con estos libros que hemos venido de Génesis. Hemos estado viendo cómo el Señor ha querido tener esa comunión con el ser humano, esa relación desde el principio a través de su santa palabra. Y hemos visto cómo ahí en los libros que hemos venido estudiando, hemos visto cómo el Señor cada vez más nos habla de esa comunión, de esa relación que Él quiere tener con nosotros cada instante de nuestras vidas. Y yo siempre busco capítulos más relevantes acerca de la oración, acerca de la comunión, acerca de la relación con el Señor. En sí, desde Génesis a Apocalipsis, habla de la relación y habla de la comunión con el Señor que Él siempre ha querido tener. Así que en este tiempo he estado buscando los capítulos más relevantes. Así que hoy vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 4. Segunda de Samuel, capítulo 2, del 1 al 4. Así que la poderosa palabra del Señor se lee así y dice: Después de esto, David consultó a Jehová diciendo: subiré a algunas de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Poderosa porción, toda la palabra es poderosa y todas las porciones que leemos son poderosas. Siempre miramos cómo el Señor nos habla en diferentes maneras y tomamos lo que el Señor nos está hablando y lo aplicamos en nuestra vida. Y por supuesto hay porciones que quizás no apliquen en su vida y no apliquen en nuestros tiempos también, pero el Señor siempre nos habla, ya sea como nosotros lo necesitemos. Yo siempre digo, el Señor va a dar conforme a lo que necesitamos, ya sea en tiempos pasados, tiempos presentes o tiempos futuros. Él siempre nos está hablando en todo tiempo.
Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos, dice su santa palabra. Así que ahí en esta porción de 2 Samuel capítulo 2 del 1 al 4, miramos ahí cómo David consulta a Jehová. Y qué importante es consultar a Jehová, qué importante es pedirle al Señor por medio de la oración, por medio del diálogo con Él, preguntarle, pedirle la dirección de lo que vayamos a hacer o lo que pensamos hacer o las decisiones que queremos hacer o cosas que necesitamos constantemente estar consultando con el Señor. Y esto nos enseña David, el consultar con el Señor. Él no hacía nada sin antes pedirle al Señor. En todas estas porciones que leímos esta porción y las siguientes porciones que en el futuro que vamos a estar leyendo, vamos a ver allí cómo él consulta al Señor primero. Y el Señor le contesta, le dice qué hacer, lo guía. Y eso es lo que necesitamos nosotros como hijos del Señor, ser obedientes a la guianza del Señor y conforme a su palabra. Miramos ahí que la muerte de Saúl, los de Judá, a la muerte de Saúl, los de Judá en la ciudad de Hebrón ungieron a David como rey de ellos. Pero el nuevo rey confrontaba una guerra civil. Por una parte los de la casa de Saúl y por otra parte aquella porción que lo profesaban lealtad. David se encontró con un reino dividido con la muerte de Saúl. No terminan los problemas para David. Ahora tendrían que demostrar la autoridad que requería la aceptación de su posición. Con la unción se revelan los dones y con la autoridad se establecen las posiciones. Dios le dio, recuérdese que el Señor ya había escogido a David, ya estaba ungido. El Señor ya lo había ungido para una gran misión. Pero el pueblo también, pues allí mirar toda la situación, ya David estaba apartado, ya había ganado mucho crédito David con toda la gente, pero con Saúl no. Siempre Saúl tenía esa envidia o celos contra David. Pero miramos ahí en esta porción poderosa que David consulta al Señor. En el verso 1 que leímos de 2 Samuel capítulo 2, David consulta a Jehová. El siervo del Señor siempre se caracteriza porque busca siempre la dirección del Señor. Nosotros como hijos de Dios nos caracterizamos así como nos enseña el Señor a través de la vida de David. David se caracteriza como un hombre que siempre buscó la dirección del Señor. La pregunta de David a Jehová fue: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Esta fue la pregunta que le hizo David al Señor. Pero miremos la respuesta divina. Fue: sube. El Señor le dio la respuesta: bueno, dale, tienes luz verde, sigue, vas bien, haz esto, sube, ve, camina a esa dirección. Luego David vuelve a preguntar: ¿a dónde subiré? Porque David se quería asegurar. Dios le vuelve a responder: a Hebrón. Hebrón significa alianza, unión, amistad, asociación. Esto era lo que el Señor le estaba diciendo: sube a Hebrón, porque allá hay alianza, allá hay unión, allá hay amistad y hay asociación. Entonces era importante saber cómo el Señor estaba guiando a David de una manera, por supuesto, perfecta. Y miramos que cada pregunta que nosotros tenemos, cada interrogación que le hacemos al Señor, el Señor siempre nos da una respuesta. Él no se queda sin respuestas. Él siempre nos da la respuesta. Y Dios es un Dios que cumple. Y si, como en otras ocasiones he hablado, si en otras ocasiones el Señor ha dicho no, es no. Pero si el Señor se queda en silencio, Él sabe por qué. Él nos está dando una respuesta ahí, su silencio. Ahora, cuando Él dice: sube, ve, haz esto, haz el otro, bueno, ahí ya tenemos toda la luz verde que hacer. Pero Dios habla en diferentes maneras.
Si ahora en este momento tú estás sintiendo o usted está sintiendo un tiempo de silencio, que no mira respuestas, que no, el Señor, usted le ha interrogado, el Señor le ha preguntado y todavía le ha pedido la dirección, le ha consultado y todavía no hay una respuesta, pero hay un silencio. Dios habla por medio del silencio también, y por medio del silencio está su palabra. Si Él no ha dado una respuesta, Él sabe por qué. Él habla en el silencio. Así que tranquilito, tranquilita, estemos tranquilos, porque Él está hablando ahora mismo en el silencio. Entonces, allí miramos que David tenía un diálogo y conversaba con el Señor. Tanto le preguntaba, tanto Jehová le respondía. Era un diálogo constante y mutuamente, o sea, se buscaba de acuerdo conforme lo que el Señor dijera. Así que Hebrón era la ciudad de Abraham, si usted se recuerda, donde fueron sepultados los patriarcas. Fue sepultado ahí Abraham, Isaac y Jacob, y las esposas Sara y también Rebeca, en la cueva de Macpela. Allí, por el recuerdo del pasado, David rápidamente le vino en su mente rápido. El Señor me está diciendo que Hebrón tiene memorias en su corazón. Entonces esas memorias vinieron en el momento preciso, en el momento que se necesitaba ese discernimiento. David pensó, esto tiene una respuesta. Y es que esto quiere decir alianza. Esto quiere decir unión, unidad, amistad y asociación. Entonces ahí todo esto se le vino allí a la memoria a David. Y David obedeció conforme el Señor le dio la palabra, porque le vino todo a la memoria. Entonces miramos que la historia de los pioneros de la fe y su muerte victoriosa debe ser recordada de tiempo en tiempo. Como quien dice ahí el Señor recordándole, mira, esta ciudad es de Hebrón, y esta ciudad aquí pasó esto y esto no debe de olvidarse. Esto siempre se debe de recordar, y siempre debe de haber memoria por aquellos que murieron. Siempre debe de estar, como quien dice, diciéndole a él en el espíritu, como quien dice, siempre tenés que tenerlo presente. Haz memoria de todo esto, de lo que aconteció en el pasado. Y miramos ahí como el Señor en su sabiduría divina le da toda esta gran enseñanza a David. Y David obedece. Todo fue por consultar la palabra, consultar qué hacer, pedir la dirección al Señor. Mire, cómo el Señor trabaja con nosotros, porque cuando nosotros le pedimos la dirección a Dios en algo que queremos, el Señor nos empieza a recordar cosas, pero nos empieza a recordar la palabra, y nos recuerda también acontecimientos que quizás sucedieron, y quizás esa misma palabra el Señor se la vuelve a recordar en otras ocasiones parecidas. Dios trabaja de esa manera para que su palabra siempre sea exaltada, su palabra siempre sea honrada, y su palabra siempre le demos el lugar que se merece. Así trabaja nuestro Señor, así ha venido trabajando en nosotros, en nuestras vidas. Si usted se ha dado cuenta, cuando usted necesita algo, el Señor le recuerda la palabra. Así trabaja Él. Gloriosa palabra que el Señor nos está hablando hoy. Y miramos ahí que la proclamación que hicieron también los de la tribu de Judá, la casa de Judá, dice que ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. A mí me llama mucho la atención que la casa de Judá fue la primera en ungir o proclamar públicamente que David era su rey. Fue la casa de Judá, fue la tribu de Judá. Y miramos allí cómo a la muerte de Saúl y Jonatán, la nación de Israel se quedó sin rey. Inmediatamente la tribu de Judá proclama como tal a David como rey, y le hicieron una investidura pública. Qué hermoso es esto. Y miramos ahí que Judá significa alabanza. Era la tribu que en la conquista de Canaán
marchaba a la delantera. O sea que miramos allí cómo la tribu de Judá iba delante de todas las conquistas. Ellos iban siempre alabando, exaltando al Señor, adorándolo, y el Señor los respaldaba. Y esta tribu es la que ungió a David como rey, y esta tribu fue la que proclamó a David. Mire qué interesante es este acontecimiento, cómo el Señor usa esta tribu, cómo el Señor los usó para proclamar a David y para proclamarlo para rey. Y no solo eso, sino para ungirlo y darle toda la autoridad. Y hicieron la vestidura y públicamente lo proclamaron rey. Qué hermoso es que esta tribu le dio lugar al rey David, a ungirlo como rey. Entonces los que son de la alabanza de Judá son los primeros en reconocer la posición de identificar a David como rey. Es que yo siempre digo, la alabanza y la palabra nos enseña que la alabanza hay poder hay un poder sobrenatural, el poder de la alabanza, el poder de la adoración. Y miremos allí cómo Judá, la tribu de Judá, se une para este gran mover glorioso para el rey David, para David, y que toda la gente allí públicamente apoya esto. Pero miramos que también había mucha gente que apoyaba también al rey Saúl, y miramos allí que en medio de la alabanza hacen la proclamación, ungen a David, pero miramos también que a partir de ese momento la nación se encontraba en una guerra civil. En un momento preciso el rey David fue ungido. Es que el rey David iba a ir a poner orden a algo que estaba desordenado. Había guerra, había muchas situaciones pasando allí, pero el Señor justamente usa esta tribu para levantar a David como rey, para ir a ordenar todo aquello que estaba pasando. Así que los de la casa de Saúl lucharían contra la casa de Judá. Estaba todo esto porque recuérdese, había mucha gente que era leal, que era fiel al rey Saúl. Y esta gente iba, por supuesto, a apoyar, a honrar la memoria del rey Saúl. Y había allí una guerra, había una división, había un conflicto muy fuerte. Era una guerra civil, por lo tanto, lucharía la casa de Saúl contra la casa de Judá. Así que podemos ver ahí, hablando espiritualmente, el espíritu y la carne. Saúl representa la carne y David representa el espíritu. Entonces miramos la lucha por el control de la nación. Había una lucha, luchando por el poder, peleando por el poder entre la carne y el espíritu. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en ayuno, estamos en oración, o queremos leer la palabra, o estar en comunión, hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, ir a proclamar la palabra del Señor. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere, pero la carne no. El espíritu le dice, ve a hablar de las buenas nuevas. Y la carne le dice, no. Y hay una lucha ahí fuerte. Es que entre la fe, por supuesto, en la fe ahí está, pero hay una lucha. Entonces miramos ahí que miramos cómo la tribu de Judá se somete a la voluntad de Dios, se sujeta a la voz de Dios. Así que allí la casa de Judá también sería conocida como la casa de David. En 2 de Samuel, capítulo 3:1 dice: hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Así que el espíritu nos va fortaleciendo y la carne cada vez va debilitándose. Así lo dice la palabra del Señor también en el Nuevo Testamento.
Así que vamos ahí, la guerra entre la carne y el espíritu continuo. Pero el espíritu se iba fortaleciendo y cada vez la carne se iría debilitando. Si alimentamos más el espíritu, la carne se debilitará. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Darle alimento más al espíritu. Cada vez que usted le da más alimento al espíritu, la carne va bajando, va doblegándose. Y es así como vencemos nosotros todos los obstáculos en la vida. Es así como vencemos las circunstancias de la vida. Darle más al espíritu para que la carne mengüe. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros como hijos de Dios sabemos que todo, tanto en la guerra natural como guerra espiritual, hay una lucha fuertísima. Pero la guerra espiritual nosotros la vencemos a través de la palabra, a través de nuestros sacrificios de ayuno, a través de la comunión con el Señor, a través de esa relación que tenemos con Él, de la fidelidad que tenemos con Él, la integridad, el serle fiel a Él, la obediencia. Todo eso nos ayuda y el espíritu crece. El espíritu va creciendo en nosotros y la carne va menguando. Y esto es lo que nos está enseñando aquí el Señor a través de su palabra. El consultar a Dios, el estar cerca de Dios a través de la oración, a través de la comunión, eso nos hace que nuestro espíritu crezca y miramos las cosas diferentes. Pero cuando andamos en la carne, todo alrededor, hermanos, hermanas, familias, miramos todo que está malo, miramos todo aquello, miramos a las personas en otra manera, en una manera no correcta, hacemos las cosas incorrectamente o decimos cosas incorrectamente. ¿Por qué lo estamos haciendo en la carne? No lo estamos haciendo en el espíritu. Cuando lo hacemos en el espíritu, de declarar palabras de bendición, por supuesto, hacemos en el espíritu reconociendo la palabra y reconociendo a nuestro hermano como prójimo, a nuestra hermana, y le damos el lugar de edificación, un lugar edificándolos, no bajándolos, sino que crezcan. Esto es estar en el espíritu. Miramos ahí que en el verso 7 del capítulo 2 de Segunda de Samuel, dice que los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. O sea, los de la casa de Judá tenían este gran privilegio de ungir como rey a David. Pero a David se le notificó, le dijeron, los de la casa de Judá le informaron que los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl, el ungido. O sea, Saúl también había sido ungido, pero miremos, siempre dice la palabra que el Señor siempre recompensará a todos los que han sido de buen proceder. Los de Jabes recibieron palabras de bendición por David, porque ellos honraron también a Saúl en irlo a sepultar. O sea, le dieron un lugar honrándolo, a pesar de que sabían que no estaba bien lo que hacía Saúl. Estos hombres obedecieron, honraron hasta el final, honraron a su rey en ese tiempo, a Saúl. Y miremos la lealtad de estos hombres también a su rey. Miramos allí en segunda, siempre de Samuel, capítulo 2, pero del 5 al 7 dice: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido
por rey sobre ellos. Miramos allí cómo ellos fueron tan leales y cómo el Señor usó a David para bendecir la lealtad de estos hombres que servían al rey Saúl. Allí miramos claramente que las palabras expresadas de un rey, del rey David, podemos ver en diferentes aplicaciones en nuestra vida. Lo primero que le dice es: bendito seas vosotros de Jehová. Es que David los observaba, miraban la lealtad, y si fueron leales, fueron fieles a un rey que hasta su último momento y después fueron a sepultar sus restos. Miramos allí que David, el rey David, aplaudió la fidelidad, aplaudió su entrega, su obediencia, y los bendice, les declara bendición. O sea, esas palabras de bendición son poderosas, que vienen de un rey. Y ahí es donde miramos que las personas necesitan ser bendecidas. Usted y yo somos los canales de bendición para declarar bendición a las familias, a los hermanos, a las hermanas, a nuestros jóvenes, nuestros niños, a los ancianos, bueno, a todos, declarar bendición. Miramos el ejemplo de David. Él declaró bendición por la lealtad de estos hombres, por la obediencia. Miramos el corazón de David. Y esto nos enseña que nosotros seamos así. Lo segundo es que Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Estas son las palabras del rey David. Ese es el buen deseo de David para con los de Jabes. Miramos que el rey David desea la misericordia y el bienestar de Dios para los que han obrado bien y por iniciativa propia. En nuestro corazón debe de haber amor y misericordia. Debe de haber eso por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Tercero, miremos estas frases, estas palabras del rey David. Esfuércense vuestras manos y sed valientes. El rey David siempre anima a otros, los reta a ser valientes, los ayuda a tener autoestima. Así que está siempre poniendo inyecciones motivadoras en otros. El que está siempre cerca de gente de fe, de gente que conoce la palabra y vive la palabra, lleva el estilo de vida conforme a la palabra, siempre vamos a tener esa perspectiva de siempre dar palabras de bendición a nuestros hermanos y a nuestras hermanas y visualizar un futuro brillante y lleno de éxito. Este es el deseo del corazón de un siervo, una sierva del Señor, que siempre les vaya bien a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que siempre proclamar el éxito, las bendiciones en sus proyectos, sus metas, sus sueños. Esto es un verdadero siervo, una verdadera sierva que conoce la palabra, que vive la palabra y que lleva un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Estas son las palabras que tenemos que decir y esto es lo que nos enseña el rey David. Y esto todo viene a través de consultar al Señor. Consultar, y esto viene la relación que uno tiene. Esto es el resultado de la relación que tenemos con el Señor, de la comunión, y por eso es que por nuestras palabras nos vamos a conocer, dice la palabra del Señor. De la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Y si hay abundancia de palabra, abundancia de obediencia a la palabra del Señor, de obediencia a Dios, de humildad, los frutos del Espíritu Santo, si hay esa abundancia, la boca va a hablar y siempre va a declarar palabras de vida a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, palabras de bendición, palabras de éxito, palabras de victoria, de triunfo. Esto es lo que tiene que salir de nuestra boca, y así es, de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Así que esto es lo que el Señor nos enseña, y visualizar futuros brillantes a las familias, a los hermanos, a las hermanas. El rey David nos enseña esto. Miremos la siguiente frase que él dijo: pues muerto Saúl, vuestro Señor. Miramos, a pesar de lo malo que Saúl llegó a hacer con David, para los de Jabes era su Señor.
su servicio y fidelidad estaban empeñados con este. ¡Qué hombres tan fieles! A pesar de que sabían que estaba mal el rey Saúl, ellos le fueron fieles porque era el rey. Pero más ahora ya había muerto, ya no era su rey. Así que con la muerte de Saúl murió una visión, y con el ungimiento de David nació una visión nueva y fresca. Ya había pasado, ya había muerto el rey Saúl, ya había quedado todo sepultado, ya había pasado, ya era un pasado. Ahora, a través del ungimiento de David, venía una nueva visión, nueva y fresquita. Así que miramos que la siguiente frase es: Judá me ha ungido por rey sobre ellos. Así que ahí les declara a los de Jabes: yo soy ahora el rey, y ahora yo tengo una nueva visión, y la visión que tengo está fresca y brillante, como quien diciéndoles, ¿va? Allí. Así que les hizo saber que él era el rey. Y ellos, por supuesto, escucharon y obedecieron también. Esperar el tiempo de Dios es perfecto. La posición que tenía David era una posición diferente ahora. Ahora él era el rey. Ahora él iba a guiar a todo el pueblo, a todo el ejército. Y los de Jabes recibieron la palabra que David les dio, y esa palabra los hizo también reconocer el reinado de David. Miramos que David no se puso solo. El Señor lo escogió, lo apartó, ya lo había apartado, ya lo había separado. Pero miramos que ese ungimiento de la tribu de Judá vino a darle una posición como rey, el rey David. Miramos allí que él supo esperar en el tiempo de Dios. Todo se requiere en el tiempo de Dios. Él no se adelantó, él no se apresuró, no se precipitó. No, él esperó en el tiempo del Señor. En el Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La importancia, hermanos, hermanas, familias, de poder poner atención a la voz del Señor, a la respuesta del Señor a nuestras preguntas, a nuestras oraciones quizás, cómo el Señor responde, y obedecerle. Miramos ahí que David se sujetó al ver consultado al Señor, y que el Señor le dio la respuesta de lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir. Miramos allí la obediencia del rey David. Miramos allí también cómo el pueblo, o sea, la tribu de Judá, miró también cómo David, su testimonio, cómo David vino caminando en todo este tiempo, y cómo el pueblo miraban ya el reinado en él. Y llegó el punto, llegó en el momento preciso, en el tiempo del Señor, que se ungiera como rey. David supo esperar en el Señor, supo esperar su posición como rey. Y esto es lo que el Señor nos enseña, que nosotros esperemos en el Señor. Espera, quizás el Señor te quiere promover en tu trabajo, o quizás has tenido problemas en tu trabajo secular, o quizás aún en la iglesia. Tú anhelas una posición, tú deseas. Recuerda que David esperó en el tiempo del Señor, y las cosas acontecieron como el Señor quiso que acontecieran. Esto me recuerda muchas cosas en mi vida personal. Esperar en el Señor, esperar. Y uno no sabe cómo suceden las cosas, pero Dios pone posiciones y Él quita posiciones también. Entonces miramos cómo el Señor nos enseña a esperar y no a precipitarnos. Espera en el Señor ahí en tu trabajo. Espera en el Señor. Quizás en tu familia, no sé qué está pasando con tu familia.
espera en el Señor. Espera en el Señor también. Y quizás tus metas, tus anhelos, tus deseos que deseas, deseos personales, espera en el Señor. Espera en el Señor si quieres una posición también espiritual. Espera en el Señor. El Señor nos enseña que esperemos, pero mientras esperamos, sigamos una vida digna del Señor, llevando un estilo de vida conforme la palabra de Dios. Sigamos haciendo trabajo, el trabajo sirviendo. David seguía sirviendo. David seguía haciendo todo allí, haciendo lo que el Señor le había mandado hacer. O sea, es seguir adorando, seguir alabando, seguir anunciando las buenas nuevas. Seguir, que todo es en el tiempo de Dios. Así que, mire, hay tantos deseos en mi corazón como sierva del Señor. Y yo digo, Señor, todo va a ser en tu tiempo. Hay tantas metas, hay tantos sueños, muchos. Pero espero en el Señor. Y todo será en el tiempo perfecto del Señor. Esto nos enseña, todo es en el tiempo perfecto del Señor. Espera en Jehová pacientemente. Así que, hermanos, familias, este es un mensaje poderoso que siempre consulta con el Señor. No te quedes así, nada más. Consulta, y si el Señor no te ha confirmado, no lo hagas. Espera en Él. Espera. Bueno, yo deseo de todo corazón que esta palabra haya llegado justo y a tiempo a tu vida y que puedas poner a práctica la palabra de Dios conforme lo que el Señor nos habló en esta hermosa noche. Así que ahí donde está, quiero hacer esta oración. Oremos. Padre Celestial, le doy gracias por este tiempo. Señor, le honramos, le exaltamos. Padre Santo, sea usted con cada vida, Señor, que ha escuchado esta palabra y también los que van a escuchar las grabaciones. Sea usted con cada uno de ellos por nombre y apellido, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi amado Señor, le doy gracias por este tiempo santo que tanto has hablado a tu santo pueblo, tanto has hablado a mi vida, a mis hijas, a todos, Señor. Esperar en usted en su tiempo perfecto. Señor, en el nombre de Jesús, bendice Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo, bendice cada familia representante, bendice todas las familias que se conectan y escuchan este mensaje, los mensajes de segmento Pan de Vida y escuchan las grabaciones. Señor, bendíceles grandemente a cada uno de ellos por nombre y apellido. Señor, le doy gracias por mis amadas hijas, bendíceles grandemente también a mis amadas hijas. Padre amado, en tu nombre, Cristo Jesús, he orado honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Familias, Dios me los bendiga a todos. Recuerde siempre que ahí estamos para servirle y recuerde nuestros cultos en nuestra iglesia. Así que Dios les bendiga a todos. Les amamos en el amor de Cristo. Bendiciones.